hablar de mascotas y qué mejor que con Carlos Fisac, veterinario. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bonita. Hoy vamos a hablar de los conejos como animal doméstico para casa, porque se pone muy de moda, ¿no? Tenerle como mascota al conejo. Efectivamente, cada día es más frecuente que acudan a nuestra consulta conejos como animal de compañía. Tradicionalmente hemos conocido los conejos como los conejos de campo para actividad lúdica de la caza, o los conejos de cría que forman parte de la dieta de este país. Pero cada vez más la gente tiene en sus casas como mascota un conejito, y sobre todo han proliferado las razas enanas. Son conejos diferentes que los que se tienen en una granja, ¿no? Sí, hay hasta 70 razas reconocidas, desde el tradicional conejo de campo que conocemos hasta razas de carne como puede ser el neozelandés o el gigante alemán, hasta conejos de peletería o conejos digamos de belleza como los de orejas caídas en sus distintos tamaños, hasta los conejos chinchilla, los conejos arlequines, etcétera. Hay muchas razas, hasta 70 razas reconocidas. Ahí les estamos viendo, la verdad que son muy bonitos, ¿eh? Ahí vemos unos gazapos muy bonitos. ¿Qué deben de saber, Carlos, los dueños a la hora de comprar un conejo como mascota? Bueno, como ya dije el día que hablamos un poco de animales exóticos, aunque el conejo no sea tan exótico, yo siempre considero muy importante que si no hemos tenido nunca conejos, que leamos, que nos informemos un poco sobre las costumbres, los hábitos y las necesidades. Un conejo, habitualmente la gente tiene la idea de que vive en una jaula y punto. Bueno, es factible y no pasa, digamos, nada más, pero considero que un conejo va a ser mucho más feliz si tiene parte de una habitación para poder, si no durante las 24 horas y un tiempo, poder ejercitarse, poder correr, poder moverse, porque cuando le dedicamos tiempo, al final los conejos hasta responden a las órdenes, no tanto como un perro, como un gato, pero sí que se llegan a identificar con nosotros, conocer a gente y crear unos hábitos tanto de higiene como de alimentación como de horarios. O sea, en casa tiene una jaula, aunque sí que se aconseja tenerle un espacio más grande, ¿no? Sí, no cabe duda que él va a ser más feliz cuanto más se pueda mover, incluso si ponemos algo que asemeje a una madriguera. Hay cosas muy bonitas hechas en madera o en mimbre para que él tenga también su intimidad y le guste estar recogido. ¿Hay que sacarle a la calle también? Bueno, se puede crear el hábito, no cabe duda que no es frecuente en nuestra cultura ver un conejo por la calle con una correa, ¿no? Con una correa o con un arnés, pero una vez que tenemos protegido frente a una serie de enfermedades, pues a ver, no cabe duda que se puede sacar a la calle siempre que vayamos creando un hábito, porque si no, lógicamente, él se va a asustar de ruidos de los coches, de ver perros, de ver personas, etcétera. ¿Y cuántos años vive? Bueno, puede fluctuar un poquito, ¿no? Pero la longevidad de un conejo depende también de razas y puede ir de los 7 a los 10 años. No cabe duda que su estado fisiológico, sus cuidados y sus enfermedades pueden acortar, pero bueno, nos movemos ahí en ese margen. Carlos, a veces cuando hablamos en cuanto a los animales, hablamos de un término que es un poquito raro, que a nosotros no es muy común, es la coprofagia, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, la coprofagia es un hábito que tienen los lagomorfos, en este caso los conejos, que consiste en comer sus propias heces. Pero no son heces cualquiera, son heces que se excretan durante la noche y que es muy interesante porque son ricas en vitaminas del complejo B y ácido fólico y forman una parte muy importante de su dieta, sobre todo en épocas mientras son lactantes y en épocas de gestación. A nosotros nos puede parecer una cosa muy rara,
pero es algo muy importante y que es algo habitual en los conejos que no debe extrañar. No cabe duda que con las dietas comerciales muy estudiadas, a veces esos aportes ya van en la dieta suplementados y no se necesita tanto, pero si lo viésemos en nuestras mascotas, en nuestros conejos, no nos tendríamos que extrañar. Esto pasa sobre todo en los conejos, pero en otras mascotas también es habitual. En carnívoros sería una patología, también se da en algunos cachorros y a veces es por temas de comportamiento o por temas carenciales, pero no, sobre todo se da en lagomorfos y a veces también en las chinchillas. Pero bueno, no es malo porque para ellos tiene sustancias buenas. Ellos recuperan parte del alimento y sobre todo vitaminas, como hemos dicho, del complejo B. Carlos, ¿qué necesitamos para tener un conejo en casa? En cuanto a infraestructuras, pues como hemos dicho, tenemos que tener una jaula amplia, que no tenga un suelo áspero. Si podemos ponerle un suelo con virutas de serrín, por ejemplo, mejor que mejor. Tiene que tener una zona donde él se pueda cobijar y por supuesto tenemos que tener agua a su libre disposición 24 horas y un alimento muy propio para él, sobre todo donde tengamos un aporte de fibra muy alto, porque va a ser muy importante en su alimentación, ya que tienen un ciego, una parte del digestivo muy grande, y sobre todo para el desgaste de sus incisivos que luego explicaremos, que pueden dar alguna patología. ¿Qué alimentos tienen que comer? Como hemos dicho, tienen que tener heno seco, prácticamente a libre disposición, y luego también se le pueden dar verduras desecadas. Si hacemos una introducción hacia alimentos verdes, como puede ser la alfalfa, que toda la vida hemos dicho que la alfalfa la comen muy bien los conejos, tenemos que tener cuidado porque hay unos cambios de pH, hay unos cambios de tantos por cientos de proteína y pueden dar lugar a problemas digestivos. Pero básicamente mucho heno, verduras desecadas, frutas, la zanahoria típica, ¿no? Y siempre que vayamos a introducir algo nuevo de una forma paulatina y muy despacio. En cuanto, por ejemplo, a los cuidados sanitarios, ¿cada cuánto hay que bañarle? Si hay que bañarle. Bueno, más importante que el bañado siempre va a ser el cepillado y sobre todo en las razas de pelo largo, ya que así vamos a evitar que se hagan nudos y sobre todo que no ingieran muchos pelos y se nos formen las típicas bolas de pelo, como nos pasa también en los gatos, y dan lugares a problemas digestivos. Bañar realmente no es necesario. Si en alguna ocasión se manchan por cualquier cosa, porque pisan algo que tengamos en casa o ha tenido un proceso de diarreas o lo que sea, pues por supuesto, con agua templada, jabón y secar muy bien. Pero si no, más importante va a ser un cepillado que un bañado. Hablamos de la gestación. ¿Cuándo alcanzan su madurez sexual? Normalmente las razas más pequeñas alrededor de los 4 meses y las más grandes 4 meses y medio, 5. Los conejos son muy prolíficos y así, haciendo una media, podemos decir que una hembra puede tener hasta 60 descendientes en un año. De ahí que se multiplican con mucha facilidad. La gestación dura 31-32 días y normalmente, si lo tuviésemos para explotar, que en los animales de compañía no suele ser lo frecuente, puede salir en celo hasta el día siguiente del parto, con lo cual tendríamos que hacer un destete casi ahí rozando el mes o unos días, 28-30 días antes, porque si no se solapa con la siguiente camada, pero son muy prolíficos. Hay dueños, Carlos, que se pueden asustar porque la orina sea roja. ¿Es normal? Bueno, es algo que en los conejos es normal. Tenemos que diferenciar entre hematuria, que es presencia de sangre en orina, por alguna patología, pero determinados alimentos, determinados vegetales tienen pigmentos que dan orina roja. Lo normal es que sea amarillenta o incluso un color crema, pero si en alguna ocasión es roja y el conejo está normal y come y no se ve triste, tranquilidad, porque es algo normal en los conejos.
¿Cuáles son las patologías más frecuentes o los motivos de consulta? ¿Cómo sabemos si el conejo está malo? Bueno, un conejo enfermo es un conejo que no come, un conejo que tiene una respiración muy agitada o un conejo que tiene diarrea. ¿Agentes que pueden causar estas cosas? Pues bueno, desde parasitarios a infecciosos, ¿no? Quizás el infeccioso más llamativo y a que todos nos va a sonar es la mixomatosis, que es una enfermedad vírica, que estamos viendo algunas fotos en pantallas, muy típica porque coloquialmente se conoce como enfermedad de los ojos hinchados. Ahí tenéis una imagen en pantalla ahora, y es terriblemente grave y con una buena prevención vacunal se evita. Luego hay también muy frecuente en los conejos una parasitosis, que son los cocidios, sobre todo en gazapos, y normalmente hacemos un tratamiento preventivo para evitar. Entonces, desde el punto de vista parasitario, lo más frecuente son los cocidios, y desde el punto de vista infeccioso, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica viral. Ambas dos, con un buen programa vacunal, se previenen muy bien. Luego hay otras pasterelas y otras enterotosemias que en un conejo que tenemos como mascota y que no tiene mucho contacto con el mundo exterior, no es tan fácil que lo padezca. Sí que tenéis cada vez más en consulta, que lleven sus dueños a los conejos. Sí, quizás representa como el 2% de las consultas totales de un mes, pero cada vez más tenemos este animal en nuestras consultas. Es cómodo, entre comillas, no requiere salir a la calle, no dan guerra, no suelen chillar y no dan grandes problemas si lo tenemos dentro de un piso, digamos, ¿no? Si tuviésemos un jardín, pues mejor que mejor. Pero bueno, son animales que se adaptan muy bien a la vida en un piso. ¿Nos pueden contagiar alguna enfermedad al estar con ellos en casa? Bueno, no es fácil. Quizás las dos únicas cosas que tengamos que reseñar pueden ser los ácaros, que a veces es frecuente en los oídos de los conejos, y una micosis. Yo en mi vida profesional únicamente he visto un contagio de ácaros en una persona que criaba conejos a nivel, digamos, industrial, no como animal de compañía. Pero bueno, salvo esas dos excepciones, no es un animal que nos pueda contagiar nada más grave. Pues Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado un martes más. Ya saben, espero que les hayan servido estos consejos por si tienen algún conejo de mascota en casa. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Nos vamos unos minutitos.